Así que todo es suya la plataforma, doctor. Muy buenos días, gracias por la oración, Ligia. Realmente, sabes que estaba pensando cuando oraban, digo, uno puede recibir la oración y la bendición de los hermanos o no. Entonces, yo me doy cuenta que cada vez que vengo a la plataforma y oran por mí, eso lo recibo. Y la verdad es hermoso entender que alguien ora por mí y que la plataforma siempre me bendice. Pero además siempre acepto esas oraciones, que no me pasa con mucha gente. ¿Eh? Uno tiene muchos años y el Espíritu te revela y yo puedo, gracias a Dios, discernir que hay oraciones que son por cumplir, que hay oraciones que son el deseo de alguien, pero cuando la oración que hacen por mí es en el espíritu, es beloved. Así que muchas gracias, muchas gracias. Eh, Ustedes saben que tenemos 3 jueves hasta que terminemos el año. Yo voy a tener tres jueves. Voy a compartir, Angeli, eh, un poco de lo que Dios dice en su palabra como lo más importante, pero lo quiero hacer en función de pensar en estas 3 palabras. A ver, comenzar a partir de la pantalla. A ver, veamos. Ahí estoy compartiendo, ¿no es cierto? Bien, ahí estamos. Eh, Tengo entonces tres jueves por delante. Y yo dije, ¿de qué voy a hablar en diciembre? De la fe, la esperanza y el amor. Pero como ustedes saben, yo soy un poco inquieta y voy a darle como una vuelta más. Y hoy vamos a hablar de la fe, pero quiero darle una vuelta más a esto para poder entender qué es lo que Dios dice en la palabra, no solamente como estamos acostumbrados a hablar de la fe. Nosotros sabemos que hay una definición bíblica de la fe. También entendemos que hay tipos de fe. También entendemos que la fe puede crecer o decrecer, ¿eh? Puede estar más o menos en nuestro corazón y eso actúa de una manera importante no solo en el corazón, también en nuestro cerebro. Yo voy a leer unas frases acá, ¿eh? Voy a poner acá, compartir, solo para leer estas frases. A ver, acá estamos. Solo para leer unas frases, para que veamos que hay un doble efecto, una doble acción de la fe. En la palabra, casi siempre la fe tiene que ver con algo, no es solo la fe. ¿Eh? Por ejemplo, cuando dice la fe viene por el oír, hay un oír. ¿Eh? Eh, por ejemplo, la fe, hay una fe que sostiene, pero hay una fe que transforma. Se dan cuenta que siempre hay 2 partes, en esta fe. La fe es una, pero tiene manifestaciones distintas. No es lo mismo sostener que transformar. Y sin embargo es la misma fe. Entonces, cuando nosotros hoy vamos a estudiar la fe, la vamos a estudiar en función de algo diferente. Que quizás ustedes me digan, ¿cómo llegamos a este punto? Cuando estemos al final van a decir, ¿cómo llegamos a este punto hablando de la fe? Dice, la fe no evita la tormenta, pero te enseña a atravesarla con paz. Fíjense, doble acción, tormenta, paz. Eso es lo que hace la fe. Siempre tiene lo que se llama una doble hélice. Por ejemplo, esas dibujitos o esas fotos que muchas veces vemos sobre el ADN. El ADN es una cadena de doble secuencia, y se llama cadena de doble hélice. La fe también es así. La fe es el ADN del cristiano y tiene una doble hélice, una doble acción. No, no es como los aviones que tienen uno solo y el otro no funciona. Son 2 hélices.
Esas avionetas que nosotros vemos no podrían funcionar con una sola. Lo disfrutamos si funcionan las dos hélices, los dos ventiladores, no sé cómo llamarlo, ¿eh? Pero hay dos, siempre la fe es binaria, porque dice, la fe es el puente entre lo que veo, ojo, y lo que sé en mi corazón. Entonces, cuerpo y alma, espíritu. Dos cosas, siempre dos. Dice, cuando se termina la fuerza, la fe comienza a trabajar. Hay algo que termina y hay algo que comienza. Esa es la fe. La fe no tiene una parte sola. La fe en el cristiano es la fe que tiene el mundo más la fe en Cristo. Son dos partes, en uno. Son dos maneras de entenderlo. Si yo digo, solo dijera, la fe es el puente entre lo que veo, o la fe es lo que veo, ¿no? Ver por fe, mirar por fe, esa es una parte. Pero la otra parte es creer en el corazón. Entonces, la fe es la valentía de dar un paso, a pesar de que la razón está diciendo quédate quieto. Y hoy vamos a hablar un poco de esto y vamos a entender de qué se trata esta valentía, pero también esta fe. ¿eh? Hay una fe bíblica. A ver quién me escribe por ahí un versículo en el chat acerca de la fe. ¿Qué dice la Biblia? Algo que diga la Biblia acerca de la fe. ¿Quién se acuerda de algún versículo, esos que te sirven en algún momento? Cuando estás en dudas, cuando estás caminando, como en el circo por la cuerda floja y decís, oh, ¿qué me espera de esto? Estoy andando sobre un hilo, sobre una soga, no sobre camino. Eso es fe. ¿Qué versículo? A ver, ¿quién me escribe algo? ¿Quién me escribe un pasaje bíblico de que hable de la fe? La fe bíblica es entender que Dios tiene un carácter y yo confío en eso. Que Dios toma decisiones y yo confío en eso. Que Dios me ayuda y yo confío en eso. Confiar en el carácter de Dios. ¿Qué es el carácter de Dios? Cuando decimos Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, Dios es luz, Dios es paz, Dios es amor, eso es el carácter de Dios. Es la personalidad de Dios. Yo confío en eso, yo confío en eso. Por eso la fe no es una emoción, la fe es un sentir profundo, es un sentimiento. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin fe somos semejantes a las olas del mar que somos echados de un lado al otro. Tú guardarás en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Oh, y hoy vamos a hablar de eso justo. Y estas definiciones crean que ya han recibido lo que están pidiendo. Eso es fe. Claro que sí. Caminamos por fe y no por vista. Estos son pasajes muy valioso. De cada uno de estos yo estaría hablando 3 días seguidos. Dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Siempre entendemos que saber estas cosas no es turbinas, sí, turbinas o hélices, exactamente, mi querida Mónica. Bien, fíjense ustedes, que estos pasajes bíblicos que tenemos en mente, tenemos que recordarlos siempre y siempre la palabra tiene que estar en nuestra boca. La palabra de Dios tiene que estar en nuestra boca. Dice entonces, pasaje bíblico es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y dice acá, fíjense, les voy a decir cómo son los hombres de fe, cómo son las personas de fe. Ahí está. Los grandes de la fe son estos. La galería de Hebreos 11 habla de
de los grandes de la fe. Nos enseña acerca de personajes que están en toda la Biblia. Y sin embargo, nosotros tenemos que entender que esta es la manera que han tenido los grandes hombres de la fe, porque no se guiaron por vista, sino por la convicción de lo que Dios está haciendo en sus mentes. No es necesario ver, porque si vemos, ya no es fe. Si sabemos, ya no es fe. Pero esta es la imagen de entender que Hebreos 11 tiene esta galería de los grandes personajes, de los grandes hombres de la fe. Uno de los pasajes en la Biblia que corrobora la Biblia, porque fíjense ustedes que muestra todos los personajes del Antiguo Testamento. Cuando nosotros decimos que la Biblia se explica a sí mismo, esto es, la Biblia se explica a sí mismo. Estos hombres de la fe que estuvieron hacía 5.000 años en el pueblo judío, desde Abraham, desde Noé, desde todos los que menciona, están en el Nuevo Testamento, en Hebreos. Quiere decir que la fe en la palabra de Dios es corroborada todo el tiempo. El Antiguo Testamento trae profecía sobre el Nuevo trae memoria del Antiguo. ¿Por qué? Porque esto es un libro completo. La Biblia es un canon o un libro completo, compuesto de todo lo que necesitamos y se corrobora a sí mismo. Eso es la verdad. Cuando nosotros estudiamos en estadística, estudiamos cómo se corrobora una investigación. A veces se llama la investigación de doble ciego, como que no sabemos, pero surge, como en el capítulo de Hebreos 11, surge temas del Antiguo Testamento y se corrobora en el año 70, 80, cuando fue escrito, se corroboran cosas de hacía 5.000 años antes de Cristo. Esto es muy, muy, muy importante si hablamos de la fe. Por eso quiero que hoy entendamos que hablar de la fe significa entender cómo funciona la fe bíblica. ¿Qué es para vos la fe? ¿Qué es? ¿Cuándo sentiste que la fe te sostuvo? Porque el que entendió alguna vez que la fe sostuvo su vida, no lo puede olvidar. Eso corrobora la verdad. Porque dijimos, la fe no es una emoción, no es ser positivo. Ay, soy re positiva. Hay un movimiento que se llama el positivismo. La fe no es magia. La fe no es magia, no es el hada de los cuentos que viene con una varita, ¡pac!, te toca y todo se transforma. No es así, no se cree en eso. ¿La fe puede hacer eso? Sí, claro que sí. Puede abrir las aguas, pero no es magia. La fe es la certeza espiritual basada en el carácter de Dios. Anótate eso. La fe es la certeza espiritual, esa certeza de lo que se espera, es la certeza espiritual. No es la certeza del positivismo, es una certeza espiritual que está basada en el carácter de Dios. Por eso, confiar, tener fe no es creer en lo que yo siento. Mi cerebro y mi corazón me confunden, es engañoso. Yo tengo que saber quién es Él y tener mi fe puesta en ese Dios, en el Dios en quien puedo confiar. Dice la Biblia en Números, Dios no miente. En Hebreos mismo dice, Dios no cambia, Dios no cambia. Eh, eh, ¿Se acuerdan ese pasaje que dice, su pensamiento es mayor? ¿Eh? Yo puedo pensar de manera limitada, puedo tener toda la sabiduría de Dios, pero vivo en el mundo. Por eso nunca voy a tener el conocimiento de Dios, su pensamiento es mayor.
Por más que yo, es más, si nosotros hablamos de la sabiduría, no hubo hombre más sabio, perfecto, pero aún Dios tiene un pensamiento mayor, porque la fe no nace de mis emociones, nace de conocer quién es Dios. Si vos no podés conocer quién es Dios, empezá a conocerlo ya, porque esa es la fe. Esa es la verdadera fe. Yo quiero hoy sacar todos estos mitos que tenemos, que por mi fuerza, que por mi fe, porque yo soy, no sé, arriesgado. No, eso, qué equivocados estamos. La fe no nace ni de mi fuerza ni de mis emociones. La fe nace de conocer a Dios, de saber quién es Él. La fe que no se apoya en la palabra y se apoya en las circunstancias no es fe. Yo creo que Dios me lo va a dar, pero no se dan cuenta que las circunstancias cambian todo el tiempo, todo el tiempo. Si yo miro un poco para atrás, digo, ay, gracias a Dios que eso no me lo dio. Gracias a Dios que no estuve en eso que quería estar. Cuando vemos que los muros de las fortalezas que habíamos creído, lo fuerte que creíamos que éramos, se vienen abajo, decimos, ay, gracias, Señor. Gracias porque no me metí en ese negocio, gracias porque no compré eso, gracias, y no solo en lo material, gracias porque no me enojé con esa persona, porque haber sabido conocer a la persona la llevó a Cristo. Entender que las circunstancias cambian en mi relación con otras personas. Eso es fundamental. Eso es entender que Dios tiene un plan más allá. Yo confío en el carácter de Dios porque Dios tiene una voluntad perfecta y es agradable porque yo quiero agradarlo. Por eso es agradable para mí. Dios tiene una palabra que permanece. Dios es la palabra permanente. Las emociones suben y bajan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Eh? Eh, Cuando Pedro caminaba sobre las aguas, perdió fe cuando. Cuando cambió la mirada, cuando miró sus circunstancias, su realidad. Dijo, ¿qué estoy haciendo acá caminando sobre el agua? Y ¡ruc! Empezó a hundirse. Vivir en la fe no es vivir en una fantasía. La fe es creer que la palabra está más allá de las circunstancias. Si el Señor le dijo, vení caminando, Él lo iba a sostener. Pero cuando Pedro miró las circunstancias, por eso es tan importante entender que lo que mirás determina si tu fe se fortalece o se hunde. Muchos empiezan bien y empezamos bien, con fe, con fuerza, pero de golpe las mismas cosas de la vida, las circunstancias, los problemas, los apuros, los horarios, nos hacen mirar hacia otro lado y perdemos el sentido de la fe y nos hundimos. Y pasado un tiempo que estamos chapoteando en el agua tratando de nadar, decimos, ¿por qué estoy tan cansado? ¿Por qué siempre estoy hundida? ¿Dónde te apoyaste? ¿En las aguas o en tus propias circunstancias? ¿En las aguas que Dios te sostiene por fe o en tus propias circunstancias? Por eso es tan importante entender que la fe se desarrolla por la palabra. Luego, por la experiencia con Dios. Por supuesto, si vos no tenés una experiencia real con Cristo, imposible tener la fe espiritual. Tenemos esa fe que tiene el mundo, porque todos nacemos con fe. Decía un pastor que todos nacemos con la llamita piloto, con esa llamita que después, cuando aceptamos a Cristo, se enciende todo. Todos nacemos con fe, con una medida de fe, dice la palabra.
Pero luego de entender la palabra y tener la experiencia con Dios, es importante que la fe, tenemos que saber esto, la fe se desarrolla por la obediencia. ¿Qué es primero? ¿La fe o la obediencia? Primero, ¿la fe o la obediencia? A ver qué me ponen ahí en el chat. ¿Es primero la fe o la obediencia? Porque yo necesito que mi fe se desarrolle. ¿Cómo? ¿Primero con fe o primero con obediencia? ¿Ustedes qué piensan? Esto yo lo quiero leer, quiero ver. Solamente poneme obediencia o poneme fe. ¿Qué es primero? ¿La fe o la obediencia? ¿Pone fe o pone obediencia? A ver qué me ponen. Yo sé que ustedes son muy activos. A ver, a ver. Tengo como 11 mensajes nuevos y no los había visto. A ver, fe, fe, obediencia, obediente. Gracias a Dios que me sacó de donde, que me sacó de donde me sacó oxígeno. A mí también. ¿Es la fe o la obediencia? Porque si nosotros entendemos, poderoso, yo imagino a Pedro caminando sobre las aguas, obediencia, obediencia, obediencia. La realidad es que nosotros creemos esto que dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también entiendo que primero es la obediencia. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad Abraham salió sin saber a dónde iba y fue llamado el padre de la fe. ¿Pero por qué? Porque obedeció. No puede haber fe sin obediencia. No puede haber obediencia sin fe, porque si no, ¿en qué creo? Fíjense ustedes que esta relación es novedosa, porque quiere decir que yo tengo que obedecer y mi fe aumenta. Estudio la palabra, mi fe aumenta. Entonces, basarme en estas cosas, entender estas cosas, hace que mi fe sea activa y no pasiva. La fe sin obras es muerta, es una fe activa. ¿Qué es la fe? Es la acción más la confianza más la obediencia. Entonces, yo tengo confianza en Dios, obedezco a Dios y hago la acción. Porque Dios bendice la obediencia, no la intención. Yo tengo intención de obedecer, sí, claro, pero con eso no alcanza. ¿Eh? La fe avanza aún cuando no se ve el mapa completo. Abraham no vio el mapa completo. Le dijo, salí a caminar, andate para ese lado. Y salió, sin saber a dónde iba. No había GPS, no había mapa, no había nada. Y no se fue solo y dijo, yo de mi vida hago lo que quiero y si me arriesgo, me arriesgo. Se fue con todo y con todo. Eso es fe, pero fue fe basado en la obediencia, porque la fe necesita de la esperanza. Vamos a hablar de la esperanza la semana que viene, pero fe es fe para esperar lo mejor de Dios, para esperar lo que Dios tiene para mí, que siempre es lo mejor, me guste o no me guste. Y hoy vamos a hablar de la fe para decidir. ¿Cómo se discierne la voluntad de Dios? ¿Cómo tengo que decidir? ¿Estoy alineado a la palabra? Primer punto. ¿La decisión que estoy tomando me trae paz? ¿La decisión que estoy tomando produce buen fruto? ¿Tengo alguna confirmación de lo que Dios quiere hacer conmigo o quiere que yo haga? Esto de que Dios abre una puerta, cierra una ventana o no sé cómo, eso. Necesitamos entrar por la puerta, que es Jesucristo. Esa es la puerta correcta. No esa frase que se dicen, cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. ¿Qué versículo es ese? ¿Qué versículo es ese? ¿Eh? No, no, no. La fe es necesaria para avanzar.
La fe pide un paso de fe, no un salto de fe. Hay ejemplos. ¿Para qué? La fe para emprender, para perdonar, la fe para empezar de nuevo, la fe para dejar un hábito destructivo. La fe siempre es avanzar. No importa si Ujú. avanzaste mucho o poco, pero día a día tenés que crecer en la fe. Así como crecemos día a día, un poco más en los años, y uno dice, yo todos los días crezco un poquito. En 365 días crecí un año. Así es con la fe. Avanzo todos los días un poco y al fin de un año y al fin de la vida me doy cuenta que Dios hizo de mí una persona de fe. ¿En qué área de mi vida necesito yo fe? Hoy necesito fe en qué? En mi trabajo, en mi salud, en mi futuro, en mi familia, en la toma de decisiones, en la provisión que Dios me da. Fíjense ustedes eso. Hay promesas para cada una de estas cosas, pero yo necesito entender. La primera decisión de fe es conocer a Dios, aceptar a Jesucristo, entender que su muerte en la cruz fue por mi salvación. Es lo que me da la esperanza de la vida eterna. Esa es la primera decisión de fe. Pero cuando nosotros hablamos del futuro y de las decisiones, y ahora vamos a entender la fe necesaria para nuestra vida cotidiana. Todos los días tomamos decisiones. Yo tengo que programar un futuro, una meta en Cristo. Por supuesto, alineado a la palabra, pero Dios tiene un camino para mí. Quizás a mí no me pide caminar sobre las aguas, pero Dios tiene trazado un camino, un futuro, una meta. Yo tengo que subdividirla en pequeñas tareas para llegar al logro. ¿Qué significa? Que todos los días un poquito debe crecer mi fe. Todos los días crezco en la palabra. Todos los días crezco en la obediencia. Eso es una vida de fe. Más fácil, imposible. ¿Eh? Más fácil, imposible. Lo que pasa es que a nosotros no saber sobre el futuro nos da vértigo, nos trae ansiedad, nos deprime, porque hay algo que se llama aversión a la incertidumbre. El no saber qué va a pasar. Uh, Nos trae muchos problemas, porque a veces elegimos un mal camino, pero conocido. Y nuestro cerebro repite sin darse cuenta. Por eso dice, es mejor un mal resultado conocido que uno bueno por conocer, dice el dicho. ¿Eh? El cerebro es el que duda, porque no le damos parámetros firmes para creer. La duda es una amenaza y la reacción siempre es la ansiedad. Ahora, ¿qué hace el cerebro? Si yo no le doy material nuevo, ¿eh? No puede cambiar. Si yo todos los días le doy lo mismo, si yo toda mi vida le doy lo mismo, rencor, odio, culpa, televisión, malas relaciones, malos hábitos y costumbres, mi cerebro se acostumbra a eso. Entonces, frente a una nueva circunstancia, usa todo lo que tiene. Pero si yo lo lleno de la palabra, y esto es real, si yo lo lleno de la palabra, va a sacar la palabra. No hay otra fórmula. ¿Qué dice la Biblia? De lo que hay en el corazón, habla la boca, de lo que está dentro de mi corazón, dentro de mi cerebro. El cerebro no puede crear, Dios es creador. Pero si yo quisiera hacer la voluntad de Dios, tengo que estar pleno y lleno de la palabra. Porque si no, no tomo buenas decisiones. Siempre todo se hace bajo incertidumbre. Yo salgo a la calle en la incertidumbre de saber si voy a poder, no sé, esquivar un auto.
o cruzar o correr sin caerme. Entonces siempre hay una incertidumbre. Todo lo decidimos bajo incertidumbre. Por eso tenemos miedo y el miedo nos hace ser controladores. Y el médico me dice tal diagnóstico, pero yo voy a internet para ver si realmente el médico tiene razón o si me dice otra cosa que me conviene más. Eso es la aversión a la incertidumbre, el tener miedo a lo desconocido. Nosotros tenemos que aprender a convivir con la incertidumbre, porque siempre vamos a tener incertidumbre, siempre vamos a necesitar de la fe, siempre. Si vos no estás bien aceitado, lubricado en tu fe, y te vienen las tormentas, ¿viste? Cuando ya la tormenta se desató, abrir el paraguas no sirve para nada. Abrir esa sombrilla, esa, no sé cómo le dicen, no sirve para nada. La verdad es que es muy importante entender que yo no sé, decía Sócrates, solo sé que no sé nada. No sé nada, solo tengo que confiar. Toda mi sabiduría es humana. Si Dios me da sabiduría, eso es la sabiduría de Dios en mi humanidad. Entonces siempre va a estar teñido de mi humanidad. Por eso yo necesito entender que se hace camino. Decía Joan Manuel Serrat, se hace camino al andar, decía Hernández, ¿no? El autor. Pero yo necesito caminar sobre aguas de incertidumbre. Yo pongo el pie. Pedro puso el pie en el agua y puso el segundo pie. El primer pie no fue fe, el segundo sí, porque el primer pie era mojarse nada más. Pero cuando él puso el segundo pie, empezó a caminar. Las sendas de paz y de justicia que habla la Biblia son así. No es un poquito, un piecito. No es mirar si el agua está caliente o fría poniendo un piecito en la piscina, no. Es zambullirse, es meterse con todo. Por eso es tan importante que algunos procrastinan, es como que lo dejan, lo postergan las decisiones. Y eso también es elegir. Tengo fe limitada, postergo mis decisiones. No me animo a ir en el camino de la paz y la justicia. Entonces empiezo a procrastinar, dejo todo para otro día. Dejo todo para mañana, o que otro decida por mí, o que... Porque no decidir también es una decisión. Y también tiene un costo. Así como cuando decido, tiene un costo. Cuando no decido, también tiene un costo. Entonces, ¿la Biblia qué dice? Que nos equivocamos muchas veces. Pues somos humanos. ¿Y vos te crees que Dios no lo sabe? Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, tenemos que mirar al Señor, no esperar el momento óptimo. Cuando hace 20 años fundamos la segunda iglesia en Argentina, eh, no podíamos comprar nada, un edificio, un terreno, un local, cualquier cosa para hacer un templo. No podíamos, no podíamos. Y teníamos dinero. Y decíamos, todo el mundo está bien. Era la época de la Argentina del 1 a 1. Todos tenían dólares, todos tenían mucha plata. Aunque éramos una iglesia pobre, éramos una iglesia grande. Y ahí también todos tenían plata. Unos más y otros menos. Era una muy buena época. Es lo que en la Argentina se llamó la plata dulce. Y yo me acuerdo que no podíamos comprar una propiedad. Yo era la encargada de caminar toda la zona que Dios nos había marcado como para comprar una propiedad. Hice 80.000 intentos. Mandé cartas, por ejemplo, había un banco italiano, mandé cartas a Italia,
qué sé yo, hice de todo en esa época y no lo pudimos comprar. Y después llegó lo que en Argentina se llamó el corralito. Nos quedamos todos sin plata porque los bancos todos cerraron y todo lo que teníamos se lo quedaron los bancos. Y entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, ay, gracias a Dios que no compramos, porque no nos metimos en ninguna deuda. Gracias a Dios que no teníamos una hipoteca. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Y pensamos que hasta ahí era para agradecer a Dios. De golpe viene alguien y nos dice, acá hay una propiedad para vender. Y nosotros dijimos, ¿con qué plata? Imposible, lo que tenemos en la caja, en la cajita de la iglesia, no alcanza para nada. Era tanto el cambio económico en Argentina. Las propiedades que valían, no sé, $1.000.000, las vendían a $1.000, con tal de tener algo de plata, porque la gente no tenía dinero. Los bancos se habían llevado todo. Es más, en esa época ya no se usaba dinero. Decía, yo te doy una taza, vos me das un vaso. Esos eran los canjes, los cambios. Habíamos vuelto a la época primitiva. Y cuando nos ofrecieron esa propiedad, ¿saben cuánto valía? Todo lo que teníamos en la cajita. Entonces digo, ¿cuál era la decisión? Estaba bien que no nos habíamos metido en una deuda, pero la verdadera fe era que Dios nos dijo que teníamos que comprar una propiedad y Él hizo todo para que no tuviéramos deuda, para que no se alcanzara el dinero y hoy tenemos un templo de 3 pisos en el medio de Buenos Aires. Entonces digo, nos equivocamos muchas veces porque cometer errores es parte del proceso. Pero Dios hasta impide que te equivoques. Impide que tomes una mala decisión. Esa que vos creías que era la decisión excelente, correcta, y no lo lograste. Y entonces, wow. Por eso digo que tenemos que aprender a equivocarnos, porque siempre hemos sido corregidos en nuestros errores. Nos equivocábamos en la escuela y nos ponían no sé, nos tachaban en rojo, nos poníamos una mala nota y ya después teníamos miedo de equivocarnos. En casa éramos juzgados porque hacíamos algo mal, pero nosotros somos nuevas criaturas, eso ya pasó. Hoy tomamos decisiones de fe. Ciertamente, equivocarse está mal y se paga el error, pero es humano. Siempre que me quiero proteger del error, también me impide avanzar. Por no cometer un error, no avanzo. Y eso no es lo que dice la Biblia. Hay una frase en inglés que dice, si te vas a equivocar, equivocate barato y en pequeño, en escala chica. No arriesgues mucho, no arriesgues todo, porque del poco riesgo te levantás rápido. Por eso dije que la meta es grande, pero vamos de a poquito. Subdividimos en pequeños logros. Hay decisiones que tenemos que tomar que esperamos puedan ser reversibles y con poco costo. Si lo perdí, que no sea tanto. Eso es inteligencia. Cuando un juez tiene que decidir, qué difícil, ¿qué hace? ¿Deja libre al culpable o apresa al inocente? Es una decisión. Se puede equivocar, claro, pero lo interesante es elegir el mal menor. Eso es uno de los principios éticos de la medicina, el mal menor. Decidir no nos debe paralizar. Tomar decisiones tiene que entenderse como voy a elegir la mejor opción. Algunos buscan todo el tiempo
y lloran por lo que no eligieron. Se comparan y dicen, me quedo paralizado en el análisis. Uy, si yo hubiese comprado aquello, uy, si yo le hubiese dicho tal cosa a tal persona, uy, si me hubiese sabido callar. Otros ya no miran el pasado, saben que necesitan y cuando lo encontraron, saben que eso es satisfactorio, entonces paran de buscar. ¿Vieron que hay personas que compran algo y después siguen mirando a ver si lo compraron barato o lo compraron caro? Y si ya lo compraron, no, ya invirtieron, no podés devolverlo. Entonces, no te quedes en el pasado, seguí adelante. Porque si vos no haces eso, entonces estás siempre con ansiedad. ¿Eh? Y cuando hay muchas opciones, es peor, es peor. Hay que tratar de acotar las opciones. Cuando yo enseño toma de decisiones, lo que digo es, vamos a descartar todas las que no van, para quedarnos solo con las opciones necesarias. Porque tener muchas opciones nos permite equivocarnos más fácil. Por ejemplo, Sara se le ocurrió una opción y le dijo a Abraham, mira, hace esto, agarrá la sierva y tener un hijo con ella. Tomó una opción, no tuvo fe, tomó un atajo. Y eso no solo roba energía, roba claridad, eh, roba tiempo, estas cosas nos confunden y son malas decisiones que hay que pagar. A veces en dinero, a veces en tiempo, a veces en vidas. Elegir es aprender a descartar lo que no nos lleva al lugar correcto. Cuando vos tenés una meta que vas a ir a, no sé, a París, vas a ir a París. No pienses en Sudáfrica, no pienses en Alaska, no pienses en la China. Si tu misión es ir a París, pensá en París. Y luego hace todos los pasos necesarios para llegar a París. ¿Se entiende? Entonces digo, tengo que pensar y no tomar decisiones rápidas, pero no quiero tener muchas opciones, quiero descartar opciones para tomar una buena decisión. Eso es fe. Por eso a veces la Biblia es tan directiva y tan tajante. Hagan esto, piensen esto, busquen aquello. Nos dice directamente, porque si no, no sé dónde buscar, no sé en qué pensar, me equivoco otra vez. Nosotros en nuestro cerebro tenemos dos maneras de decidir. Una rápida, emocional, automática, ¿eh? Y otra lenta, analítica, reflexiva. Y esto es muy importante entenderlo. Tenemos estas dos vías en el cerebro. Una que siente y otra que piensa. Cuando sentimos antes de pensar, después nos tenemos que poner a dar excusas racionales porque hice esto, porque hice lo otro. ¿Vos qué tenés? ¿Tenés fe o tenés impulsividad? ¿Vos te saltás al vacío porque tenés fe o caminás sobre las aguas con fe? ¿Por qué cosa decidís? ¿Por miedo o por ansiedad? ¿Cuáles son estas partes? El prefrontal y la amígdala. La amígdala cerebral es así, es como una aceituna, como un olivo, es así de chiquitita. ¿Por qué? Porque es lo primero que se forma en el bebé, es la zona amigdalina. Eso se forma en el bebé rápido porque es emocional. Entonces el bebé reacciona a un ruido, a una emoción. El bebé en la panza reacciona de manera de la amígdala. Todavía no tiene corteza prefrontal. Y eso no lo tenemos completo hasta los 30. Por eso es muy importante entender que si somos adultos tenemos que decidir
emocionalmente, pero también racionalmente. ¿Nunca les pasó que dijeron algo emocional o gritaron o no sé, o dijeron cualquier cosa y después se arrepintieron? ¿Por qué? Porque primero reaccionó tu amígdala cerebral y después tu prefrontal lo pensó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que pensar antes de actuar. Pero no tengo que pensar toda la vida. Tengo que saber soltar a tiempo. Ese es el perdón de pecados. Si yo no entiendo la decisión de fe que tomé en Cristo y Él me perdonó, sigo por ahí. Algunos son testarudos y se creen que eso es perseverancia, pero no, es terquedad. Empiezo una carrera y sigo, aunque no me gusta, aunque sé que Dios me muestra que no, sé que tengo otras oportunidades mejores, y en vez de orar, por terquedad sigo, porque un día yo creí que esto era para mí. Y después estoy desconforme, pierdo tiempo, pierdo dinero y no soy feliz. Cambiar a tiempo, repensar las cosas, orar para decidir, no seguir el camino que Dios me pone, ya es equivocarme. La Biblia es mi tutor. La Biblia es ese palito que se pone, se llama tutor, es ese palito que se le pone a las plantas para que crezcan derechitas, ¿eh? Y no se vayan para un lado y para el otro. La Biblia es mi tutor. Si yo estoy llena de la palabra, tengo que saber decidir. No quiere decir que no me pueda equivocar, pero lo repienso, vuelvo a orar y cambio. Una de las iglesias que fundamos en Argentina, esta iglesia que cuento se llama Cristo es el cambio. ¿Por qué? Porque cambiar para hacer la voluntad de Dios, eso es tener fe. No elegir mal y seguir adelante, solo por mi ego, por no parecer tonto. ¡Ay, abandonaste la carrera en el segundo año! Pero qué lástima, qué pena, qué tiempo perdido. Entonces, para no escuchar todo eso, sigo adelante, porque creo que la resistencia me va a dar el éxito. Y no es así. Hubo una época en Argentina que todos los adolescentes, jóvenes, estudiaban arquitectura. En una época en los años 70, todos querían ser arquitectos. Pero después había tantos arquitectos que cuando vos te sentabas en un taxi y hablabas con el conductor, te decía, yo soy arquitecto. Porque todos los arquitectos pasaron a ser taxistas. ¿Por qué? Porque se pusieron firmes de que eso era lo moderno, eso era la moda, ese era el snob, eso era. Claro, muchos eh, arquitectos eran taxistas, pero si buscabas un plomero no encontrabas ni uno. ¿Quién ganaba más, el plomero o el arquitecto? Siempre tengo que decidir y ajustar lo que decido, estar dispuesto a hacer un ajuste. Dicen que de los errores se aprenden. No, el error no enseña. La que aprende soy yo cuando observo mis errores frente a la palabra. ¿Eso saben qué significa? Eso significa, si me he equivocado, si he errado al blanco, si he pecado y voy a la palabra, tomo una decisión y cambio. Eso es fe. Eso es fe. Y repito, si yo me equivoco, no persisto en mi error. La palabra me dice que estoy equivocada. Me dice que erré al blanco, me dice que estoy pecando. Vuelvo y digo, frente a la palabra de pecado, me arrepiento, pido perdón y cambio. Porque el arrepentimiento no es solamente llorar sobre la leche derramada, es también decir, yo nunca más voy a dejar que esto me pase. Por eso muchas veces el pasado nos condena, porque no hemos ido a la palabra y nos hemos arrepentido. Muchas veces queremos minimizar el sentirnos mal.
en vez de maximizar el sentirnos bien. Las decisiones siempre se acumulan, sean buenas o malas. Y simplemente para terminar, algo que ya sabemos, cómo crece la fe y cómo se debilita. La fe crece por la palabra, la fe crece en la prueba, pero el miedo, la duda constante, el desánimo prolongado, eso debilita la fe. ¿Eh? La fe se alimenta, la duda también. Así que tengamos cuidado a quién alimentamos, si a la duda o a la fe. Tengo que observar dónde necesito fe, porque la fe es confiar que Dios está haciendo algo, aunque yo no lo vea. Dios está trabajando, aunque yo no lo vea. La duda mira las circunstancias, dijimos. La fe mira el propósito, lo que tengo por delante. La fe no es ir a ciegas negando la realidad, es entender que aunque yo no lo vea y tenga los ojos tapados, Dios lo va a hacer. Siempre la fe se puede aumentar, porque hablamos de medida de fe. La Biblia habla de medidas de fe. La fe es elegir la esperanza. Por eso, la próxima semana vamos a hablar de esperanza. Dijimos que vamos a hablar de fe, esperanza y el amor. Ahí está, Rosa me hace acordar que se llamaba el trueque, sí, tal cual. Fe en mi trabajo, fe en mi salud, fe con mi hijo, fe, claro que sí. Entonces, esto es estar, acá dice, alineada a la palabra, siento paz, estoy alineada. Claro, cuando yo estoy alineada a la palabra, no me equivoco, y si me equivoco poco y barato. ¿Se entiende? Esto es lo que yo quería compartirles hoy. Esto es lo que entiendo que es la fe. La fe es necesaria para tomar decisiones. Empieza el nuevo año, necesitamos tomar un montón de decisiones. Por día, cada persona toma entre 30.000 y 35.000 decisiones. Por día. Estoy en la cama, abro los ojos y digo, me despierté y ahora, ¿me levanto o no me levanto? Primera decisión. ¿Tomo un café o té? Y así, 35.000 decisiones por día tomamos. Necesitamos vivir aferrados al Señor en fe, porque si no, si de esas 35.000 hay 5.000 que son importantes, y de esas 5.000 importantes hay 10 que tomaste mal, wow, no quisiera estar en tu vida, en tus zapatos. Es necesario entender que la fe viene por la obediencia. Primero la obediencia, a hacer esto que dice la palabra. Y luego nos transformamos en personas de fe, igual que Abraham, que obedeció y fue el padre de la fe. Y algunos me dirán, no puede ser, Ana, primero está la fe. Sí, la fe de creer en Cristo, sí. La fe para salvación, sí. Pero yo estoy hablando del caminar de todos los días. Me fijo en la palabra. Si la palabra dice, hacelo, lo hago. Obedezco. Estoy siendo una persona de fe. ¿Eh? Bien. Ah, 2 minutos. Miren, soy una persona muy cumplidora. Hablo lo que tengo que decir de parte de Dios. Ya cuando hablo de más es porque hablo yo. Por eso no hablo de más. Porque si hablo más de la hora que me dicen, son estupideces. Son mis estupideces. Bueno, yo quiero orar para que sepamos tomar decisiones en fe. ¿Qué les parece? Nadie me contesta, estoy hablando sola, ¿alguien me escuchó todo lo que yo dije? ¿No? Ore, doctora Ana. Ore para que sea aumentada nuestra fe. Señor, queremos ser obedientes a tu palabra. Entendemos, Señor, que has puesto en nosotros fe,
queremos crecer en fe, queremos, Señor, caminar en tus pasos, queremos caminar en tus huellas, queremos seguirte, queremos, Señor, elegir siempre las mejores opciones, la que vos nos das, la que está en tu voluntad. Señor, queremos conocer tu corazón y seguirte. Y queremos cada día, Señor, obedecerte en fe. Saber, Señor, que vos lo vas a hacer. Saber, Señor, que tenemos certeza en Cristo. Esa certeza es nuestra fe. Saber que Dios obra, que tu mano no se ha acortado, que tu mano es poderosa, que nos guías, nos llevas. Déjanos ver tus huellas, Señor. Déjanos ver tus espaldas. Déjanos ver, Señor, aquello que todavía no hemos descubierto. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por cada persona en esta plataforma. Ruego, Señor, que las decisiones que tomemos día a día nos lleven cada vez a tener más fe, a ser personas de fe, a ser personas que honren tu nombre, a que seamos agradables a ti. Esa fe que nos hace aptos para seguirte. Señor, en el nombre de Jesús, somos tus discípulos y queremos servirte. Danos, Señor, una nueva medida de fe. Danos, Señor, más de Cristo. Llenanos con tu espíritu, de modo que podamos caminar día a día, minuto a minuto, en tus caminos. Señor, pone la mente de Cristo en nuestra mente para que podamos tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad. Señor, gracias por la palabra. Gracias porque permanece la fe, la esperanza y el amor. Esta fe permanente queremos tenerla a flor de piel. Queremos tener la palabra de Dios en nuestra boca. Eso es fe. Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra, de saber que en vos estamos completos. Cristo nos hace aptos, no solamente salvos, nos hace aptos, nos hace sanos, nos hace hijos de Dios. En el nombre de Jesús yo bendigo cada hogar representado, cada iglesia representada, cada persona en su trabajo, en su casa, en su familia, en su iglesia. Señor, llenanos de tu espíritu para que podamos vivir vidas plenas de fe, vidas que honren tu nombre, vidas que estén de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por este nuevo día, gracias por este tiempo, gracias por todo este año que hemos vivido. Guardanos, Señor, en tu paz. Guardanos, Señor, lejos de lo que el mundo enseña para que podamos permanecer en la palabra, asidos a Cristo, llenos del Espíritu Santo, protegidos por un Dios creador inmenso, omnipotente. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Pedimos, Señor, por nuestros pastores. Pedimos, Señor, por aquellos que están de viaje, por aquellos, Señor, que en este tiempo necesitan tu cobertura. Señor, nosotros los cubrimos con la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, ADP. No sé qué quisiste poner, Marianita. El Padre